Bien, buenas tardes de nuevo. Estamos aquí en Amigos de la India. Hoy es martes 4 de diciembre del 2018 y hay que decir que nos queda 2 clases más, aparte de esta, para finalizar el primer trimestre del curso 2018-2019 y para finalizar el año 2018. Nos propusimos concluir este libro, 33 capítulos, Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Nos propusimos acabarlo en este año 2018 y con un poquito de suerte, estamos en la sesión número 68 de Introducción al Agni Yoga. Hay que decir que lo que ha hecho este estudiante es coger el texto tal y como lo publicó Vicente Beltrán Anglada, el libro de 33 capítulos, un prefacio, una introducción, un epílogo, escrito en Barcelona bajo el signo de Géminis de 1981. Sabéis que Vicente Beltrán Anglada era Géminis, ¿no? ¿Sí? Pues bien, vamos a ver dónde nos quedamos la semana pasada. Estamos en el capítulo 32, la taumaturgia, una experiencia del Agni Yoga. La taumaturgia, una experiencia del Agni Yoga. ¿Qué dijimos que era la taumaturgia? La magia blanca, ¿no? La capacidad que tiene el Agni Yogi, el discípulo, el estudiante que practica la ciencia del Agni Yoga, la meditación del Agni Yoga, que es la serena expectación, en esta se nos ha explicado de esa manera, una profundísima atención o también un estado contemplativo. Cuando está en ese estado contemplativo está en una conciencia atemporal, pero está aquí. Es consciente de lo que hay alrededor, pero no construye imágenes en el presente sobre lo que está viendo o lo que está oyendo. Por lo tanto, hay una comunicación directa. Esa comunicación, cuando se ensancha, se establece, se aposenta, genera ¿qué? Una capacidad irradiatoria, ¿verdad? Por lo tanto, el Agni Yoga tiene un poder eminentemente terapéutico de sanación para todos aquellos que han sido tocados por esta gracia de poderlo expresar. Ahora bien, esto se consigue a base de mucha atención, de mucha concentración y de vivir una vida, vamos a decir, no en el pasado ni en el futuro, sino en un presente que es eterno, en tanto y en cuanto no está circunscrito a las 24 horas del día en las que nos solemos mover habitualmente. Y digo 24 horas porque sabéis que las 24 horas constan de unas horas de oscuridad y otras de luz, ¿verdad? El cinematógrafo se basa en eso también, ¿verdad? Entre filmina y filmina hay un trozo en blanco, ¿verdad? Si no, nosotros no veríamos la película, veríamos todo descorrido y decimos, ¿esto qué es? No tiene sentido. Nuestro cerebro no lo podría captar, ¿verdad? Pues nuestra conciencia, si no fuera por la dualidad, no está en condiciones todavía de vivir en ese mundo eterno. ¿Por qué? Porque ha de pasar la prueba de la dualidad, sublimarla, vivir la experiencia taumatúrgica del Agni Yoga en esa abstracción total, pero con los pies en tierra, con la particularidad de que la mente concreta se deja de lado y a veces se tiene la sensación de que ha sucedido algo, pero con un poco de práctica uno recupera ese enlace con el mundo de la conciencia inferior, pero se trata de desarrollar la conciencia superior. Nos quedamos exactamente en la sesión 67, la semana pasada, en esta diapositiva que volvemos a repetir. Dice, los efectos de tal explosión, dice Vicente, si puedo expresarme de esta manera, son la desintegración de los conjuntos atómicos movidos por la acción del karma y el estallido en cadena transmitido de vehículo en vehículo permite la liberación de la energía pura contenido dentro de cada elemento químico y produce la actividad de radiación magnética, muy similar en sus efectos, como veíamos antes, al científicamente definido como de radioactividad. En el momento que esta conciencia agni-yógica está mínimamente aposentada, se establece una vibración tan poderosa que repercute en la estructura interna, en la composición, en los pitris lunares del vehículo físico-etérico, del emocional y del mental concreto. A ver, nosotros hablamos mucho de los vehículos y la tradición esotérica nos ha hablado durante la era de Piscis hasta la saciedad del problema que tuvo el pueblo atlante, ¿verdad? El pueblo atlante, la conciencia emocional en la Tierra, que no hay que descalificar, sino que es una conciencia que todos tenemos en cierta medida,
se caracteriza por tener un vórtice energético muy poderoso, el vehículo emocional, ¿verdad? Las enseñanzas en Oriente han insistido hasta la saciedad en el tema de aquietar el mundo emocional, ¿verdad que sí? Pero en el fondo lo que le han dicho a la gente era que empezara a pensar, ¿verdad? Que se subiera un poco por encima, no que se metiera en la ciénaga a ver si podía nadar dentro de la ciénaga, ¿verdad que no? ¿Verdad que eso no lo han dicho? Los diferentes mitos hablan de reconocer que está uno dentro de la ciénaga del mundo emocional, arrodillarse dentro de esa ciénaga y confiar en la mente y en el alma, ¿verdad? Sacar el problema, como aprendimos en Escorpio, elevarlo a la luz, al sol, al aire fresco de la mente y concentrando la atención, ¿qué será? Se desintegrará su componente emocional, ¿verdad? Pues imaginaos por un problema, por un momento, que conseguimos hacer algo parecido con los tres vehículos de la personalidad. La energía que viene de la conciencia superior, en este caso de la mónada, del átomo búdico permanente, va descargándose vía antacarana, el antacarana se desintegra y llegaríamos a esa conclusión que tantas veces hemos tocado en el libro recopilatorio El alma, la cualidad de la vida, en los escritos del tibetano. Esto sería una forma de hablarnos de esa iniciación, pero él se refiere a la capacidad del estudiante, del futuro discípulo, de irradiar, y hace esta comparación porque hay que tener en cuenta lo siguiente. Os he puesto antes el ejemplo del mundo emocional. El mundo emocional ha de ser neutro, ha de ser como un espejo neutro. Si tenemos un espejo de agua, sabéis lo que es un espejo de agua, ¿no? Se ponía el agua, había una placa, había un cristal, ¿y qué se veía? ¿Qué se veía? ¿Qué se veía? El fondo. Pero, ¿qué se veía? Venga. Se veía cierta distorsión, ¿no? El agua tiene un problema de alteración, ¿no? De la perspectiva, ¿no? Entonces, tú te metes dentro del agua, llevas unas gafas y puedes ver con tus propios ojos, ¿verdad? ¿Y qué pasará si ese agua está turbia? ¿Qué vas a ver? Prácticamente nada. Entonces, si el vehículo emocional no está perfectamente limpio, a nivel cerebral, ¿qué nos va a llegar? Nada. Por eso en Oriente insistieron tanto en el tema del vehículo emocional. El Bhagavad Gita va en esta línea, el famoso Kurukshetra. Pero somos occidentales y lo que nos toca es trabajar el tercer rayo, no tanto el sexto. ¿Cómo trabajamos el tercer rayo? Cumpliendo el propósito divino. ¿Y cómo lo hacemos? Irradiando. ¿Y quién irradia? ¿El vehículo emocional o el vehículo etérico? ¿O los tres? Pero ¿cuál es el mecanismo de respuesta? El único mecanismo que tenemos construido, ¿cuál es? ¿El mental o el emocional? El etérico es el que está construido. ¿Qué cuerpo tenemos más denso? El físico, ¿no? Que es la carcasa externa ¿de qué? Del etérico. Entonces, lo único que tenemos construido en realidad, ¿qué es? El etérico, porque esto de ese cáliz que está dando vueltas ahí encima, que sería el cuerpo causal, una forma hermosa de describirlo, ¿realmente lo tenemos construido? ¿Es un verdadero cáliz o es un proyecto de cáliz? ¿Y el vehículo emocional? ¿Qué nos llega por aquí o nos queda por aquí? ¿Y el mental qué es? ¿Un gorrito pleno o nos cubre de la cabeza a los hombros? ¿Qué es? Head and shoulders, ¿qué es? El astral, sí. El astral, todo el cuerpo no lo está. Bueno, pero es lo que motiva al etérico. Es que van en cadena, no puede vivir uno sin el otro. Por eso. No puede vivir uno sin el otro porque son tres unidades de expresión del arquetipo superior que es la mónada, los tres átomos. Claro, al astral le corresponde recibir la energía de qué átomo? Del búdico permanente, ¿verdad? ¿Sí o no? Es un puente. El manásico a la mente. ¿Y el átmico? Al alma no llega. Al alma, al causal. El etérico. Es el propósito divino que estemos aquí abajo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué estamos irradiando? ¿Qué irradiamos? Irradiamos lo de arriba. Lo que tenemos. Y solamente irradiamos la capacidad,
Irradiamos según el nivel evolutivo de nuestros vehículos, que es como es lo que expresamos eso, ese es como conciencia es nuestro nivel evolutivo. ¿O no? Es que tenemos un sistema de comunicaciones maravilloso, pero no funciona siempre, pues entonces no hay tal sistema de comunicaciones. ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Continúo? Venga. En ambos casos, la explosión de la bomba viene determinada por un potentísimo choque o fricción. En el primer caso, el núcleo del átomo es bombardeado por neutrones. La parte del átomo, eso se refiere a la bomba atómica y la comparación que hace con la radiación, la explosión que hay en los diferentes vehículos. Explosión que significa reversión de conciencia. En lugar de mirar hacia abajo, miran hacia arriba. Es decir, en lugar de atender las exigencias de los señores lunares, los pitris, empiezan a responder a la llamada del señor solar. Eso es otro conflicto, otra guerra. Pero esa guerra santa, Dice, el primer caso, el núcleo del átomo es bombardeado por neutrones, partícula neutra, la parte del átomo sin carga eléctrica alguna, aunque de potencia extraordinaria capaz de producir la rotura del mismo. Fijaos lo que nos dice hablando de los neutrones en relación a la capacidad que tiene el Agni Yoga. No tiene carga eléctrica. Sin embargo, tiene una potencia tremenda. ¿Por qué? Porque es el neutro, porque está en el medio. ¿Sabéis por qué el electrón se pone negativo, no? Y el protón positivo, ¿lo sabéis o no? Cuando hicieron los estudios en el siglo XIX, los físicos, ellos tenían su gráfica, ¿no? Positivo arriba, negativo abajo, ¿no? Los primeros ensayos salía la prueba del electrón, se marcaba abajo, por lo tanto, carga negativa. La partícula que iba en el medio se le llamó positiva, ¿verdad? Digo, neutra, y la que se va hacia arriba, el protón, ¿verdad? Y en el fondo, ¿qué es? Es la misma partícula dividida en tres aspectos. Entonces volvemos a hacernos la aplicación. Queremos practicar el Agni Yoga. ¿Qué partícula es la positiva? La átmica. ¿Cuál es la neutra? La búdica. ¿Cuál es la negativa? La manásica o física. ¿Lo vemos ahora? Somos una emanación del vehículo de nuestro átomo manásico permanente. ¿Lo vemos esto, no? Entonces, ¿qué hemos de trabajar entonces? El punto neutro, el 4. En este caso, el 4 en cuanto a rayos, y en este caso es la capacidad del neutrón. Miren lo que te dice. ¿Pero por qué es tan potente el neutrón? Porque es la equidistancia entre los dos polos. El neutrón por sí mismo no funciona. Funciona en tanto que tiene a su hermano protón y a su hermano electrón. Funciona porque tiene los dos extremos. ¿Te cuenta cómo la ciencia y el esoterismo son lo mismo? ¿Y la toma de tierra? La toma de tierra es el neutrón aquí, la parte neutra. Cuidado, porque es tener los pies en tierra. Lo que te está diciendo es una cosa. ¿Tú quieres manifestar el arquetipo? Pues en el plano físico no puedes interferir negativamente, ¿verdad que no? ¿Por qué Sant Jordi se erige en guerrero de la luz y triunfa? No mata al dragón, lo domestica, porque no fricciona. Eso de que lo mata no, lo transmuta. La energía de la bestia la incorpora. Por lo tanto, esa parte creadora que da la energía kundalínica, que es la de la tierra, que se une al propósito y al equilibrio del cuarto rayo, que es haberlo conseguido sin fricción. Por lo tanto, se convierte en un ser inmortal. ¿A qué otro mito está asociado Sant Jordi? ¿Cómo se llama este que renace de las cenizas? Lo mismo, la inmortalidad. ¿Lo vemos que es la inmortalidad? ¿Por qué es Escorpio el signo de la muerte? ¿Por qué siempre el 8 es el tema? Son dos círculos entrelazados, el eterno retorno. Y venga, porque siempre la prueba será esta. ¿Cuántos ejes tenía la rueda de Sansara? 8, ¿verdad? Escorpio. En la periferia, ¿qué hay? Los problemas. La rueda, ¿no? Sansara. ¿Y dentro qué hay? El eje. El nirvana, ¿verdad? ¿Verdad? Pues, ¿qué nos decía Vicente en sus libros? Que en el centro, cuando adoptemos una actitud neutra, pero no pasiva, activa, todo a nuestro alrededor girará de una manera diferente. Será completamente distinto. Y una vez que se ha tenido la experiencia, y hay que hacer lo posible por precipitarla, pero no de manera artificiosa, sino real, estando atentos, una vez se ha tenido esta experiencia, te cambia para siempre, para toda la encarnación. ¿Lo vemos en qué consiste el truco? ¿O no?
Fíjate qué cosa más. Hay que aprender física al final, electricidad, un todo. Y metes los dedos en el enchufe. Sí, ya. A mí me decía, no te puede dar corriente, pues a mí me dio. ¿Qué quiere que le diga? ¿Continúo? Sí. Dice, aunque de potencia extraordinaria, capaz de producir la rotura del mismo y la liberación de la energía contenida en su núcleo vital. En el segundo, los conjuntos atómicos que constituyen las células orgánicas son bombardeados, permítanme ustedes, dice Vicente, esta expresión tan aparentemente inadecuada, por unos conjuntos atómicos de carácter absolutamente neutros y puros procedentes del plano búdico. El plano búdico es la tierra ardiente. Sin embargo, no quema. No quema. No quema. ¿Sí? Determinando la liberación de la energía espiritual contenida en su interior y produciendo el fenómeno de la radiación. Imagínate, Santi, que vas por el metro, vas irradiando medio metro y la gente se acerca, uy, qué bien respiro, qué bien estoy, y al día siguiente tienes un montón de seguidores o de seguidoras. Lo vemos un poquito en qué consiste, un ejemplo sencillo, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Queremos que la electricidad vaya bien? Pues vivamos en el punto medio. A ver, no se nos ocurra coger el cable de la cruz y cogerlo con las manos y a ver si me da la corriente o no me da, ¿Seguro que te da? Claro, muy bien dicho. Entonces, cuando uno se aboca a una práctica excesiva en el mundo de la filosofía esotérica del yoga, ¿qué ejemplo va a tener? Un latigazo, ¿no? Una consecuencia. Si uno quiere los fenómenos psíquicos, despertar Kundalini, ¿qué le va a suceder? ¿Le va a abrir el entendimiento o le va a provocar algún problema? Más bien lo segundo que lo primero, ¿no? Alucinaciones, una rotura en la trama interna y acaba filtrándose del astral todo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, pues en esta diapositiva finalizamos la sesión número 67. ¿Qué es lo que pasó, perdona, con la bomba atómica, no? A nivel planetario. A nivel planetario. Por ahí se ha colado... Todo lo del astral, todo. Y más cosas que ven. Y bueno, lo que estamos viendo ahora con internet es puro astral, Puro astral, Estos hologramas que están haciendo en 3 dimensiones que salen en teatros ya, con actores que ya han fallecido, cantantes de ópera, es puro astral. ¿No has visto un experimento que en un concierto proyectaron una imagen de la María Callas en color? Se le pueden hacer fotos, pero cuando la vas a tocar no hay nada. Es un holograma. Dice, como verán, el proceso puede ser examinado dentro de un plano común de acuerdo con el principio universal de analogía, aunque teniendo en cuenta el nivel específico en que tiene lugar. Pero la importancia del argumento es obvia cuando estamos tratando de comprender el misterio de la transmutación alquímica, tal como intentaban realizarlo los esoteristas del pasado y aplicarlo científica e íntegramente en el devenir de los tiempos actuales. La presencia de las particularidades psicológicas y no simplemente orgánicas en la raíz mística del proceso de transmutación que da origen al fenómeno de radiación hace que el esoterista de nuestros días le preste al tema una atención cada vez más profunda y sostenida. Transmutación. ¿Os acordáis aquello de convertir el plomo en oro? La alquimia. Y en nuestras vidas, ¿qué proyecto hemos llevado a cabo? Que lo podremos calificar abiertamente, sin dudas, sin miedo, sin temores, de que es una auténtica transmutación, un cambio radical, un cambio. Era negro y ahora es blanco. Era dudoso y ahora es certero. Era turbio y ahora está claro. Digo blanco y negro porque es lo que entendemos más, Pensamiento negativo y transformarlo en positivo. Eso es una forma de reemplazar, es lo que recomienda el Raja. Neutralizar esa energía negativa. Vale. Pero si tuviéramos que hablar así con nosotros mismos, de forma sincera, es decir, hacer un examen, una recapitulación diaria, decir, bueno, vamos a ver, hoy, o en estos últimos meses, o en este último año, en estos últimos 10 años, ¿qué he conseguido transmutar en mi vida? ¿Realmente mi vehículo emocional responde ya al plano búdico? ¿A esa neutralidad, esa capacidad de irradiar
fruto de una evolución, de un trabajo sostenido en la conciencia arquetípica y no en el mundo de la emoción personal que no lleva a ninguna parte. ¿Me comprendéis, no? ¿Ha habido esa experiencia en vuestras vidas? No me digáis que el 100% porque os diré que no, pero decidme que como mínimo el 7, caray, ¿no? O el 6. O sea, que habéis conseguido convertir el plomo que es tóxico, sabéis que el plomo es tóxico, eso se pone el ejemplo, no porque sea plomo, es que es tóxico. Si te lo bebes, las partículas, el cerebro tiene problemas. Uno de los argumentos que se dicen de por qué los romanos no reaccionaron directamente a la invasión de los bárbaros, porque las tuberías del agua eran de plomo, lo habéis leído esto, ¿no? Es una teoría de los historiadores. Bueno, ahí está, hubo muchas. Otra dice que como les cortaron las vías de agua, se acabó, porque ellos dependían del agua. Una ciudad de 1 millón de habitantes, los bárbaros, ¿por qué eran bárbaros? ¿Por qué se les llamó bárbaros? Porque la higiene y la cultura no era lo suyo. Eran germánicos, eran germánicos. Y si entendemos el Imperio Romano un poquito, entenderemos por qué de Germania vino aquel ser tan especial, aquel anticristo. ¿Por qué le llamamos anticristo al grupo de nazis? Porque es lo contrario del arquetipo crístico. Nada más por eso. Eso no quiere decir que fueran peor ni mejores, Es la antítesis, vamos, nada. ¿Dónde debemos estar entonces nosotros? El medio. Neutralizando. Bueno, cuidado con esos extremos, Hay trampa en esta comparación, hay mucha, Entonces, lo que me estáis diciendo, si habéis conseguido eso, es que vuestro vehículo etérico es capaz de manifestar la luz dorada de una radiación, ¿verdad? En lugar de emanar toxicidad, plomo, carbón, CO2, óxido de nitrógeno, ¿qué estáis irradiando? Oro. Demencia senil. Que por eso hay tanto Alzheimer, por el plomo de la contaminación. Sí, eso ya lo sé. La saturnosis, y sí, saturnosis. Sí, tiene un nombre. Las Saturnalias eran una cosa. La Saturnosis me imagino que son la acción de los ángeles de Saturno. Bueno, me callo. Vamos a hacer. Está bien. Entonces yo lo que os pregunto es que si en nuestra vida podemos constatar que hemos conseguido metamorfosear el plomo en oro, de capacidad, de entidad absorbente, como un agujero negro, nos hemos convertido en una entidad irradiatoria. Nada más es eso. Pongo el ejemplo del oro porque es bastante plástico y bastante proclive a que la mente humana lo entienda. Es decir, si un ser humano todo lo que toca, el rey Midas, lo convierte en oro, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene un don especial para provocar oro? No, señor, que donde hay oscuridad pone luz, leche, hace una reversión de los éteres, es decir, que es un punto neutro, es el efecto bombardeante del neutrón, que destruye ¿qué? La forma y libera el contenido de la forma, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos esta capacidad manifestada, tendríamos la potestad de coger un problema, un egregor, una forma mental, y solo por estar al lado la liberaríamos, ¿verdad? Y esa forma volvería al que la originó, ¿sí o no? Y limpiará los éteres. Pues eso es transmutar. Y no lo va a hacer el ángel, lo vamos a hacer nosotros. Dejémonos la creencia de que Dios nos quiere, eso ya lo sabemos. Pero os digo una cosa, si no nos queremos entre nosotros de forma impersonal, olvidémonos de Dios, No le vayamos a calentar la cabeza, en lenguaje popular, cuando somos incapaces de tener un poquito de consideración hacia los demás. ¿Me explico o no me explico? ¿Sí? Pues la primera transmutación que debemos manifestar es esta: aceptar a los demás, caramba. Los demás, lo único que varía de nosotros es la forma. Y suerte que no vemos, porque si viéramos, ellos también verían. ¿Y qué nos verían en nosotros? ¿Una luminosidad en la cabeza o alguna cosa que no nos gusta mencionar? ¿Qué tío más plomo? ¿Qué tío más plomo? ¿Qué tío más pesado? Pero cuidado, porque eso tiene dos sentidos, que es un tostonero o que estás a su lado y te sientes que te falta algo.
Esto así, en los autobuses y en los trenes. En fin, continúo. Dice, así pues, cada vez que examinamos los aspectos principales inherentes a la vida del taumaturgo, los veremos implícitos fundamentalmente en el fenómeno de radiación magnética y espiritual que se realiza a través de sus vehículos, debidamente transmutados y purificados al extremo de permitir irradiar átomos búdicos y energía superior procedente de los planos de armonía suprema de nuestro universo, cuya esencia es curativa en cada uno de los niveles de expresión humana, física, emocional y mental. Bien, ya sabemos algo más, ya le ha puesto nombre, ya lo sabíamos que era búdico. Pero vuelvo al ejemplo anterior. Si la transmutación forma parte de nuestro bagaje cultural, esotérico, de nuestro trabajo diario, de nuestra historia en esta encarnación, quiere decir que estamos aportando el punto neutro donde se necesita manifestar, que es energía búdica. No pensemos que por mantener una actitud conciliadora estaremos conectados con el plano búdico, porque la gente que lo haga debe tener en cuenta lo siguiente: para poder manifestar esta energía búdica y este fenómeno de radiación hay que vivir continuamente la prueba del ave fénix, ¿o no? Hay que enfrentarse cada día con el dragón, ¿verdad? ¿O no? ¿O qué pensáis? ¿Que apareció un día, desplegó las alas, adiós, hoy es paz y mañana gloria, ¿verdad? No. El discípulo que quiera vivir dentro de la conciencia del Agni Yoga y esté en contacto con la energía búdica, no es que esté cada día atormentado, pero no puede bajar la guardia nunca. ¿Me explico? Porque os imagináis un voltaje tan elevado, el que viene del búdico, si no estuviéramos plenamente orientados y alineados y viviendo en esa conciencia agni-yógica. No olvidemos que la energía búdica es el amor, es básicamente amor, pero no el amor que el sexto rayo nos enseña y que el plexo y el sacro y el básico nos indican. Eso es la personalidad. Y ya sabemos cómo acaban continuamente los amores que se tienen por debajo del diafragma. Te quiero o te maté porque te quería, porque eras mía, ¿no? Cosas de estas, ¿no? O los socios que en un negocio se querían tanto que se hacen una trampa uno al otro y acaba uno arruinado y el otro, bueno, teniendo su razón, ¿verdad? De estos casos hay así, ¿eh? Y en este país, aquí donde vivimos nosotros, Cataluña, país de emprendedores, sabéis muchísimos cómo han acabado muchos negocios familiares, ¿no? Entre hermanos o entre nietos han acabado rompiendo el negocio del abuelo, ¿verdad? Sabéis esto, ¿no? Eso indica que el punto neutro, como expresión filosófica, prurito intelectual para reflexionar, queda muy bien, pero manifestarlo en el día a día es muy complicado. ¿Por qué? Porque hay que ser perfectamente honrado con lo que uno ha percibido y lo debe hacer lo posible y lo imposible para manifestarlo. Luego hay que tener en cuenta una cosa: el famoso dragón, cuando se mueve, hace daño, ¿verdad? ¿Qué le pasaba con el aliento al dragón? Era fuego lo que echaba, ¿no? ¿Y quién creéis que se queman? ¿Los demás o uno mismo? Uno mismo. Es que el dragón no es que está fuera, lo llevo dentro. ¿Quién puede entonces practicar el Agni Yoga de verdad? Aquel que ha despertado al dragón y lo tiene dominado. Tercera iniciación en adelante. ¿Lo vemos bien? En la cuarta, ¿qué pasa ya? Pues que el fuego acaba quemándolo todo. Nos convertimos en un cumplidor exacto del propósito divino. Hablo del propósito divino porque ya va siendo hora. Yo sabéis que siempre os insisto en el primer rayo, pero con la razón de que algún día el Agni Yoga lo entendamos. Y mira por dónde ahora lo estamos entendiendo un poquito más, ¿no? Ahora que se acaba el libro, lo estamos entendiendo. Y el último capítulo lo recoge todo maravillosamente. Bueno, muy bien, muy bien. Acordaos, hemos de convertir el plomo en oro, ¿eh? Pero no haciendo un truco, no. Si es necesario, ¿qué pasa cuando se mastica plomo? Que a nivel cerebral te destroza, ¿verdad? ¿Qué te destroza? ¿El asiento de qué? De la mente, ¿verdad? De la conciencia. Bien. ¿Y qué pasa en la cuarta iniciación? ¿Qué tiene que hacer el iniciado para contactar con el plano búdico? ¿Olvidarse de qué? ¿De qué? ¿Ves cómo los ejemplos no son tan tontos? Ni es tóxico, pero ¿y un pensamiento negativo no es tóxico?
Si supiéramos que un pensamiento negativo genera guerras y no el plomo del agua, a ver, hay un tema que, bueno, lo voy a tocar. Ya sé que alguien lo escuchará y se subirá por las nubes. ¿Creéis que el problema de la humanidad es la contaminación atmosférica en estos momentos? ¿Creéis que el efecto invernadero es realmente la emisión de gases de efecto de CO2 y de óxido de nitrógeno, la contaminación por metales pesados en las aguas? ¿Creéis que es eso o son los malos pensamientos humanos? Son los malos pensamientos humanos. Lo que pasa que estamos en dos mundos, ¿eh? Si queremos trabajar la filosofía esotérica, debemos conocer también el mundo de la ciencia y el mundo donde estamos viviendo. Y la naturaleza, hoy por hoy, si se aplicara el cuarto rayo y lo expresara que lo tiene dentro, eso no sucedería. La naturaleza está preparada para cualquier contaminación que se le arroje, tanto de radiación, de metales pesados, de venenos al mar o de a los bosques, los puede asimilar, porque los ángeles pueden trabajar eso. Los ángeles no pueden trabajar si los humanos no están abocados a la búsqueda de la transmutación. Esto lo explica él de otras maneras directamente en los misterios en el tratado sobre los ángeles. Cuando esto se haga, la Tierra no va a ser ese estercolero que conocemos, porque lo único que ha hecho Saturno, en este caso los señores del karma, es decir, como no entendéis de pensamiento y no queréis esforzaros en la introspección, en lugar de dejártelo para otra vida, te voy a poner encima de la mesa, en la puerta de tu casa, toda la porquería que tienes. ¿Cómo? Los desechos. ¿Por qué creéis que aparece tanto plástico en el mar? ¿Porque lo tiramos a la alcantarilla? ¿Qué es el plástico en realidad? A ver, ¿os habéis parado a pensar lo que es? ¿De qué está hecho el plástico? Petróleo. El petróleo corresponde a la creación a un periodo en la era terciaria, hace cientos de millones de años, que el logos tenía una conciencia, ¿verdad? Que la desarrolló para que después sus hijos, nosotros, que también eran los dinosaurios, y las piedras, porque para él hay que decir una cosa, tiene la misma importancia una piedra que un humano. Complejo, pero a ver, si son emanaciones suyas, esto es como dice, mira, yo soy guapísimo, pero me corto un pie, perdona. A ver, es toda una estructura, va todo en el mismo forfait, en el mismo paquete. Por tanto, no lo podemos dejar de lado esto. Entonces, si nosotros supiéramos que todo lo que creó él era para nosotros, debemos entender también que su continua presencia ahí en el firmamento, en el cielo, nos está hablando de una energía completamente distinta, ¿no? Una capacidad de irradiar. Él irradia, ¿no? Se dice en los tratados esotéricos, Vicente el tibetano insiste mucho, que el discípulo ha de ser como el sol. Cada día irradia y nunca ha pedido nada para sí mismo. Al menos nadie sabe o tiene constancia de que el sol nos haya pedido algo, ¿no? Pues este es el efecto taumaturgia. Esto es. Y es vivir la conciencia búdica. Si nosotros realmente estuviéramos un mínimo de la población en ese nivel, el reino vegetal irradiaría más, ¿verdad? Porque estamos hechos, nos debemos alimentar del reino vegetal. Nuestro mundo emocional responde al arquetipo vegetal que se constituye de los tres rayos pares, segundo, cuarto y sexto. Y nuestro vehículo emocional se alimenta del segundo y del sexto, aparte del que tengamos asignado. El físico etérico del tercero y del séptimo, y la mente del primero, del cuarto y del quinto. Si lo miráis bien, ¿qué sale? 4, 4 y 4. 4 por 3, 12. ¿Y eso qué son? Los 12 trabajos, los 12 pétalos del corazón, ¿verdad? ¿Y qué más? El 3, el rayo de nuestro logos. ¿Dónde está el secreto? En que apliquemos esta capacidad de transmutación. ¿Lo vemos así un poquito? Sí. Os digo una cosa, si este libro lo tocamos dentro de 3 años o 4, las conclusiones de este estudiante serán otras, Porque hace 10 años o 15 fueron otras, diferentes a las que actuales, muy diferentes. Por tanto, esto va ensanchando. La conciencia se va abriendo, ¿o no? El misterio consiste en entender que la mente responde al 1, al 4 y al 5, que sale 1, ¿verdad? El vehículo emocional responde al 2 y al 6, sale 8, y 1, 9, ¿no? Y el vehículo físico responde ¿a qué? Al 3 y al 7, sale 10, el 1, ¿no? Pero los 3 en el fondo responden al 4, ¿o no? ¿O no?
¿Cómo vamos a conseguir que el cuerpo físico responda al tercer rayo de actividad inteligente y al séptimo de nuevo orden, de belleza, de cuerpo físico, de expresión del propósito, viviendo una vida equilibrada, armónica? ¿Cómo conseguiremos que el mundo emocional sea la verdadera expresión del búdico? Con armonía, ¿verdad? ¿Cómo expresaremos que la mente realmente sea ese campo donde la conciencia se aposenta y solamente irradia verdad? Porque cumplimos el primer propósito, el 1, trabajamos con la energía del quinto rayo de la investigación, pero en el punto neutro está que el cuarto rayo los humanos lo tenemos en la mente, ¿eh? ¿Y por qué chakra entra el cuarto rayo? Por el básico. El sacro entra al séptimo rayo. Por eso, si tenéis alguna duda, daos cuenta de la complejidad que hay en la Tierra con la cantidad de nacimientos y el tema del sexo, y entenderéis que por ahí entra el séptimo rayo. Y por el básico entra el cuarto. El señor Mercurio entra por ahí. ¿O no? ¿Sí? Entonces tú dices que si la humanidad hiciera un cambio, regeneraría la manera de pensar, de actuar. Lo que sucede que no queremos entender que la Tierra, el logos solar está irradiando más. Está irradiando más. Los casquetes polares se derriten no por lo que nosotros hacemos. Nosotros hemos contribuido con nuestro mal pensamiento, nuestro mal hacer. Pero básicamente, porque es una decisión del logos planetario y de una parte de la humanidad que quiere un cambio. No que cada vez que uno va a la iglesia o a la pagoda, a la mezquita o a la sinagoga, no. Cada vez que uno en su fuero interno hace una meditación y de una forma serena, poco a poco, se va cuestionando cosas y aboga por una solución, hay infinidad de ángeles que al final acaban escuchando. Y claro, si los estamos llamando, de hecho la conciencia de la humanidad, ¿qué es? Pues un reino angélico, un grupo de ángeles que trabajan con todo lo que van cogiendo de nosotros. Si el pensamiento nuestro fuera purificado, tendrían una fuente de energía inmaculada, como es un estercolero que nos manifiestan, vamos, a ver, o no. A ver, nuestra guerra civil, que ya no se toca el tema, hay gente que le da miedo, ¿por qué creéis que vino? ¿Porque los rojos eran malos, los republicanos eran malos y otros muy malos también? No. De dos ideas que hay en España desde hace muchísimo tiempo, que son la idea del sexto rayo, la tradición, y la idea del séptimo, que es lo nuevo. Y llevamos siglos, llevamos siglos con ese tema, y ahora está más vivo que nunca. Pero vuelvo al tema que yo siempre os digo, ¿por qué esta cristalización? ¿Por qué no nos podemos sentar a la mesa? Porque hoy en día no se acaba a puñetazos, pero hace 100 años se acababa a puñetazos y a tiros, por tocar temas como el de la Iglesia, la forma del Estado, etcétera, etcétera. ¿Creéis eso normal? Pues todo eso es la influencia del sexto rayo, la parte negativa, porque tiene otra positiva maravillosa. Cambia, y como es un sexto rayo, tiene mucho de amor. Pero para manifestar el sexto, el amor, ¿qué tiene que tener? El cuarto. Tiene que tener corazón. El corazón no significa amor, significa punto neutro. Ahora, dile a una pareja de enamorados que se dibujan un corazón que es neutro, porque entonces dirán que no puede ser, porque si no, no me quieren, ¿verdad? ¿Veis la falsedad de la mente humana? ¿Continúo? Venga. Dice, para terminar, la taumaturgia es el arte curativo que corresponde a los discípulos espirituales de la nueva era. Como habremos podido observar, se trata de una actividad que podríamos realizar ya de inmediato muchos de nosotros, sin aguardar pacientemente la época de la iniciación, que es el defecto principal de los aspirantes espirituales de nuestros días. Bien, hago un inciso. ¿Por qué él critica esto? ¿Por qué nos dice que nos convirtamos en Agni Yogis, en taumaturgos, sin esperar a que nos den el certificado? ¿Por qué lo dice? Para que vayamos actuando como así. Santi, ¿por qué crees que el Vicente insiste en que actuemos como magos blancos, irradiemos, sin esperar que un día nos llamen? Mira, firma aquí que ya eres un iniciado. Porque es lo que somos. Es lo que somos. ¿Quién más? Venga, ¿quién más? Hay que lanzarse. Bien. Celia.
No va al cántaro a la fuente. Que al final se rompió el cántaro. Es decir, no podía contener, es el antacaranas, en el fondo va bien, sí. Sí, dime. Para que vayamos haciendo sin estar condicionados por eso, ¿no? El tema de la iniciación se presenta siempre como la solución, la panacea. Y él lo que te dice, lo que te quiere decir, ocúpate de irradiar, ocúpate de hacer tu trabajo bien, y yo ya os diré cuándo te vas a iniciar. Porque uno puede pedirla, tenemos la obligación de pedirla. Si la hemos pedido una vez en esta vida, se acabó, nunca más. No hay que calentarles la cabeza más, ¿eh? Así de claro. Entonces, tú haz tu trabajo, yo te estoy observando. La parte interna, el alma, lo que es la conciencia, lo que es el maestro, el que sea. Los señores del karma te vigilan, te van poniendo más, pero no para hacerte la puñeta. Karma que tenías previsto para otras vidas, como estás preparado, ahora es el momento. Ahora es el momento, otro poco más, otro poco más. Y todo eso te exige una continua no reorientación en el sentido de 180 grados, sino de ir sorteando obstáculos en el sentido de no huir de los obstáculos, pero aplicar la inteligencia y sobre todo dejar que la conciencia hable. Y cuando la conciencia habla vía intuición, uno ya sabe que se puede exponer a una prueba dramática, perder todo lo que tiene físico, todo. La casa, los bienes, a nivel emocional, la honra, el orgullo. ¿Por qué? Porque si quieres trabajar con la energía arquetípica, búdica, taumatúrgica, neutra, te exigen ese pago. Entonces, bueno, ¿y qué pierdo? Pues lo que hemos visto antes, el ejemplo que os he puesto. Si el cerebro no funciona, pero vamos, ¿por qué no? Si no funciona, pues no tengo vida, pero ¿no será que ha habido una precipitación karmática y ya no necesito ese cerebro? Reflexionar, Pero cuando sucede esto en el plano físico, la conciencia se va, Lo sabéis. Pero en el caso de un discípulo iniciado no es así. El cerebro está ahí, pero ya no responde igual, no funciona la misma historia. Ya no necesitamos tanto ese soporte. Hay una comunicación directa y podemos hablarlo. Y si necesitamos trabajar la mente, la trabajaremos para explicar algo. Pero básicamente todo es transmisión, todo es wifi, vamos a hablar de esa manera. ¿Por qué creéis que la jerarquía nos regaló el wifi, la transmisión inalámbrica? Porque es una forma de deciros, oye, que estamos trabajando por esto, vive arriba y no te preocupes del camino intermedio. Se construye la antakarana, pero cuando se la ha construido, ya no tiene razón de ser, ya se ha hecho. Y hay que vivir ¿de qué? De la intuición. Eso es el wifi, ¿o no? Acordaos que antes se ponían cables por todas partes. Y curiosamente las señales de wifi acaban perjudicando a las neuronas. ¿Ves cómo está todo relacionado o no? ¿Qué se pretende con todo ello? No es que nos maten, no, voy a decirlo abiertamente. Que de aquí a una generación o dos, los bebés que nazcan estarán inmunizados. Una parte de la humanidad estará inmunizada, claro, como la radiación del campo electromagnético. El campo electromagnético en la Tierra existe, el de la Tierra, pero el artificial, generado por las redes de alta tensión, llevará unos 100 y poco de años. A mucha gente les afecta, muchísima gente pues ha tenido problemas serios, cánceres, ¿no?, que se llama, y problemas psíquicos, que da muchas depresiones también, no se quiere decir esto. Pero esto es una prueba que tenemos que pagar, un tributo. Tú querías la luz, ¿verdad? La luz la tienes en forma de electricidad. Querías tener información a distancia, ¿no? Visión a distancia. Ya tienes la televisión. Sabéis que la televisión significa visión a distancia, ¿no? Tele es a distancia y visión es visión. No querías ser clarividente, pues ya tienes la televisión. ¿Qué precio estás pagando? Las ondas electromagnéticas. Ojo que ahora hemos llegado ya a los cuantos de luz, pero tienen un pequeño problema. Si no hay cable de conexión no funcionan. ¿No os parece que lo que nos dice Vicente del Agni Yoga son cuantos de luz? Directo. 300.000 kilómetros por segundo. La intuición es eso. Pero fijaos que hemos construido un esquema material densificado que hemos de pagar el tributo de haberlo hecho de manera egoísta, negativa. Aquí está. Pero eso es un tema que da para mucho, Hay que hablarlo más adelante. Pero yo creo que todas las cosas las hacemos así. Entonces, olvidémonos del tema de la iniciación y pongámonos a trabajar, no como si, olvidándonos de que somos eso, sino trabajando, ¿por qué? Por el placer que da vivir en el punto neutro, ayudando a los demás, por amor a la humanidad, básicamente. Dice, ¿qué es el defecto principal de los aspirantes espirituales de nuestros días? Antes bien, reconocer que la radiación es un fenómeno natural y científico
que se realiza por doquier en la vida de la naturaleza y en la vida del hombre, y que por tanto no hay que aguardar el futuro para realizar nuestra pequeña parte de la gran obra del conjunto. Nuestro reconocimiento inmediato, según las enseñanzas del Agni Yoga, es que la iniciación solo se obtiene cuando uno prácticamente ya es un iniciado, y que es aquí y ahora que este permanente milagro en la vida del planeta debe realizarse, cuando ya es uno iniciado. O sea, vamos a ver, si yo estudio medicina, ¿voy a ser un médico por el hecho de estudiar? Soy un perfecto cirujano, pero lo soy porque cada día estoy allí con el escalpelo, el bisturí, haciendo todo lo que estoy haciendo, o porque lo he leído en un libro. Que, a mi modo de ver, lo que está hablando aquí es trabajo práctico. Si uno va en este estado por la calle de perfecta armonía, que es ese punto neutro de conciencia, no está lanzando partículas tóxicas alrededor. Por lo tanto, lo que está haciendo es transmutando. Las coge, las pasa por el filtro sin darse cuenta, y allí donde está la luz, ¿qué pasa? Se desintegra la malignidad, ¿verdad que sí? Pues nada menos que eso. Eso es un iniciado y no un título en la pared. Un maestro no habla de las iniciaciones que ha tenido, porque es tanto lo que ignora, como decía Sócrates, que francamente, ¿de qué me puedo jactar? Sí que es verdad que como humanos decimos, he llegado a la cima de la montaña, he acabado la carrera, he ganado la carrera, me han dado matrícula de honor, tengo un doctorado. Bien, todos lo decimos, ¿verdad? Y cuando hemos conseguido estabilizar nuestra mente, nuestro mundo emocional, tenemos un poquito de tercer ojo despierto, vemos colores, auras, decimos, caramba, qué maravilla, pero si nos quedamos en eso, qué pesadilla. Digo que pesadilla porque cuando uno empieza a ver y no sabe muy bien lo que está viendo, puede que un día le enseñen algo que no quiere ver. Tú querías ver, ¿verdad? Pues ahora te vamos a dar donde cuando menos te lo esperes, estás en una reunión de amigos y empiezas a ver cosas a los familiares, dices, ¿y esto era la visión? Sí, la dualidad. O te metes en un tren y resulta que el de al lado pues tiene una cosa encima que dices, me voy a ir. ¿Pero cómo me voy a ir? ¿Y yo qué tengo? Porque el hecho de que uno tenga visión no quiere decir que esté exento de dificultades en el aura, ¿eh? Es decir, que no tenga, la tenga limpia y pura. No os lo creáis eso, ¿eh? Porque la evidencia no significa necesariamente, cuando es el plexo solar y las primeras etapas de la evidencia superior, no significa ni mucho menos gran pureza ni vivencia de un estado de Agni Yoga, ¿eh? Pero hay que pasar por esa prueba, ¿eh? Para despertar la conciencia hay que pasar por la prueba de los siddhis, ¿eh? Hay mucha gente que no quiere saber nada de eso, y los que no quieren saber nada de eso, al final serán víctimas de eso. ¿O no? Pruebas. No quiere decir que caerán en eso, ¿no? Claro. ¿Continúo? Sí, dice, nuestro reconocimiento inmediato, según las enseñanzas del Agni Yoga, es que la iniciación solamente se obtiene cuando uno prácticamente es ya un iniciado, y que es aquí y ahora, en este momento, que este permanente milagro en la vida del planeta debe realizarse. Es decir, la unión de la coordenada espacio-tiempo, ¿verdad? Lo abstracto y lo concreto. Cuando lo abstracto y lo concreto se juntan de manera armoniosa, ¿qué sale? Lo abstracto, protón; lo concreto, electrón. El punto medio equilibrado, ¿qué es? El neutrón. ¿Veis cómo la física nos ayuda mucho o no? ¿No notáis algo especial hoy? ¿Notáis algo especial, verdad? ¿O no? Bueno, ya es lo de siempre, como ya están con... Tú notas algo especial, tú también, ¿verdad? Tú también, ¿verdad? Tú también notas hoy. ¿Tú también notas hoy? Bueno, pues ya que hoy hemos sido privilegiados, lo digo abiertamente, hemos sido favorecidos, por lo tanto, os pido que el tema de la transmutación a partir de hoy forme parte de nuestro diario espiritual. Reflexionar cada día, lo que queda de año. El año que viene continuaremos con el estudio de los misterios del yoga, la lección que nos quedamos. Ya que eso es así, os pido que reflexionéis sobre la taumaturgia, protón, neutrón, electrón y el aquí y el ahora. No todos los días tenemos la posibilidad
realmente de ser irradiados y agradecidos o agraciados, con la presencia. Por lo tanto, como hemos tenido hoy la presencia y se nota, ¿verdad que se nota? ¿Verdad que se nota? Bueno, se nota porque quien está hablando continúa, ¿no? Dice, de allí las profundas advertencias de serena expectación ante todos los acontecimientos planetarios que constituyen el nervio vital del Agni Yoga y debiera convertirse en la más sentida y profunda aspiración espiritual como guía de todas nuestras actividades sociales. Por lo tanto, este aquí y ahora, esta taumaturgia, este punto neutro, a través del tercer rayo, lo debo manifestar ¿en qué? En la vida diaria. Las redes sociales son el tercer rayo, Internet es el tercer rayo. Ojalá tantas necedades como se publicaran pensamientos equilibrados, no una flor maravillosa que me parece muy bien, que está muy bien, pero quiero verlo escrito, quiero ver cómo el intelecto se utiliza para decir no que todos somos belleza y feliz, sino buscar un punto de unión, analizarlo todo y buscar una salida. En lugar de condenar a uno y condenar al otro, o condenar a uno y glorificar al otro, ponderarlo todo. ¿Sí? Hemos llegado. Capítulo 33, últimas consideraciones. Capítulo 33, últimas consideraciones. Dice, los lectores que siguieron atentamente hasta aquí el curso de mis ideas acerca del Agni Yoga, nos dice Vicente, la ciencia del corazón, sigue remarcando, se habrán dado cuenta seguramente que en ninguno de mis razonamientos he utilizado expresiones en cuyos repliegues se hallase oculta alguna norma o disciplina mediante la cual pudiese ser desarrollada aquella suprema intensidad de vida que yo defino, dice Vicente, de forma intencionada, como serena expectación. Dice, tampoco podrá decirse que niegue en algunas de mis explicaciones la necesidad de la meditación como ciencia del desarrollo mental. Lo único que he hecho, quizás, es el haber ido algo más lejos dentro del camino universal del yoga. Mis ideas, sigue diciendo Vicente, han intentado decir, y me siento muy responsable de ellas, que la meditación es una manera de vivir y no una mera disciplina de carácter mental. Gracias, maestro. Gracias. Así que, otra frase para reflexionar. La meditación no es una disciplina mental, es una forma de vida. Una filosofía de vida. Me imagino que lo sabemos ya, ¿no? ¿Qué nos está diciendo entonces? Pues que esta filosofía de vida es el Agni Yoga, es la serena expectación. Y si eso no se plasma objetivamente en nuestro ambiente social, en el cual hemos decidido actuar no por orden de los señores del karma, sino por decisión propia al encarnar, ¿qué trabajo estamos haciendo en la tierra? Ninguno. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Lo vemos o no, Santi? Sí, ya lo decía Krishnamurti. Él no niega la validez de los estudios, ni de las técnicas, ni de la disciplina, solamente incita una cosa: traspasar el qué, la letra muerta, vivir en un estado de suprema armonía, equilibrio, pero entre dos polaridades, no en la nada, aquí y ahora, dentro de los conflictos, y manteniendo a través de la actividad y de la inteligencia, del desarrollo del intelecto, no de la pasividad, el equilibrio. Y el equilibrio sostenido, viviendo los conflictos, es armonía. Olvidémonos de la paz. Sabéis que yo sé que a mucha gente le gusta el tema de la paz. Hablemos de la justicia. La justicia significa cumplir con el señor Saturno. El tercer rayo hay que trabajarlo. O vivimos en equilibrio no friccionando, o no nos esperemos un cielo maravilloso, porque eso es una quimera. Construyamos ese cielo. Y olvidémonos de esa figura paternal de Dios que está ahí, que nos castiga, que nos ama. Eso es absurdo. Queremos conocer a Dios, conozcamos el reino mineral, conozcamos el vegetal, el animal, el humano. Y vamos a conocerlo como es Dios. Porque es lo que podemos comprender un poco. Yo ya no os hablo del quinto reino, ni del elemental, ni del débico. Decimos, es que yo mirando el firmamento y las estrellas veo a Dios. Me parece muy bien.
entonces querrá decir que dentro tuyo también está, ¿o no? Porque si uno ve belleza fuera, y el Agni Yoga nos habla de belleza, belleza que es la creación con todas sus complicaciones para nosotros, porque nosotros lo vemos en la coordenada espacio-tiempo, en mi aquí ahora karmático, pero desde el punto de vista abstracto, la evolución, a pesar de todo lo que engendra, que es pura armonía, ¿verdad? ¿O no? ¿Quién le pone el tinte de negativo y de tortuoso y de dramático? El humano, que está prisionero ¿de qué? De su mente concreta. Entonces, ¿el karma qué era? Ojo, el tercer rayo ¿qué es? Saturno, ¿no? Saturno trabaja, Capricornio trabaja con Saturno a nivel de patio, a nivel de primera planta con Saturno, y a nivel de ático, de tercera planta, trabaja con ¿quién? Con Venus, ¿no? Sí. 3 y 3, 6 y 5, 11. Y el trabajo número 11 de Hércules, ¿qué era? Aplicar la información, el conocimiento, la sabiduría, ¿dónde? En el plano físico. ¿Veis cómo se pueden hacer muchas analogías? Si no son correctas, no os preocupéis de eso. Si lo que se dice aquí o lo que dice él no coincide con lo que otro autor dice, olvidaos por completo, no pasa nada. Uno tiene que ser valiente para establecer analogías, conexiones. Cada vez que establecemos una analogía, estamos tendiendo un hilo en el antacarana. Es una sinapsis, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sabes lo que es una sinapsis, no? Estas conexiones neuronales, cuando una parte del cerebro falla, se conectan otras, ¿verdad? Poco a poco, ¿no? Pues hemos de aprender a hablar de otra manera, a vivir de otra manera, a respirar de otra manera y a comer de otra manera. ¿Cómo? Construyendo en el soporte físico nuestro, de nuestro cerebro, ¿qué? Unas conexiones diferentes, todas ellas basadas en ¿qué? En el cuarto rayo, la serena expectación, manteniendo la meditación como filosofía de vida. ¿Cuántos creemos que la meditación realmente es una filosofía de vida? Una manera de vivir. No digo filosofía en el sentido ahí, mira, no. Filosofía cuando uno vive de manera filosófica. Una manera filosófica significa aceptar todo lo que te sucede. Un plan estoico. Los estoicos, Séneca, Zenón, es decir, que vengan años y años, que vengan problemas, que aquí estoy yo, ¿no? O como decía un fandango, mientras haya salud, que vengan años y años. Claro, mientras haya conciencia, que vengan años y años, que las experiencias, por muy difíciles que sean, si hay conciencia de ellas, no hay problema. Si no hay conciencia, ¿qué sucede? La buscó. Ahí está, no se puede hacer nada. Y ojo que la salud se pierde, la salud es la conciencia, en lo que afecta a nosotros. Cuando no hay salud, es que no hay conciencia. Cuando la conciencia se retira, ¿cómo se retira? La cabeza, cuando se rompe el hilo de la conciencia, la cabeza empieza ya, bueno, se rompe, se empieza a resquebrajar, se nos va la perola, ¿no? Es curioso, y cada vez se daba gente más joven, 40 años, 30 años, incluso hay gente con 30 años con Alzheimer, gentes con esclerosis múltiple, gente jovencísima. Bueno, ¿y esto qué es? Por un lado, una cuestión particular de cada uno y otra parte del grupo, que no la queremos reconocer. Cuando en nuestro entorno hay alguien o encarna a alguien que tiene un problema de ese tipo, hay una parte de responsabilidad de la familia, de los generadores del cuerpo, de los padres, de sus hermanos, familia llegada y del medio donde va a vivir y se va a desarrollar. Claro, un alma encarna en una zona o vive en una zona porque tiene mucho que ver con los que están alrededor. No es aquello que me fui a viajar por el mundo, no. Uno va a donde va a encontrar una energía que es similar a la suya, aunque sea incapaz de describirlo. ¿O qué creéis? ¿Que la gente viene de África o del Congo belga, como se decía antes, por hacer turismo? No, porque algo les ha dicho que aquí está la solución o puede estar la solución a sus problemas. Mientras cerremos la puerta, no transmutaremos nada. No cambiaremos el mal que hicimos desde Europa a África en el siglo pasado o en el siglo XIX, XVIII, no lo transmutaremos en oportunidad de cambio. Y a fin de cuentas, los establos de Augías, la prueba número 11 de Hércules, que nos enseñó: baja a la calle, sal, mira, y allí donde haya un problema, ponte tú. Irradia, nada más, sal a la calle irradiando, eso es limpiar. Eso es el canal abierto y el sushuma irradiando. ¿Os acordáis que el otro día os puse en un grupo de estudio el ejemplo de un inodoro? ¿Os acordáis lo que os dije? ¿Por qué era la superficie esmaltada?
porque era blanca para que viéramos lo que tiene que ser arquetípicamente belleza, neutro, con la suciedad, ¿verdad que sí? Y que ese agua es el agua de la sabiduría, pues el agua de la sabiduría es fruto de vivir una vida con un verdadero sentido filosófico. Yo, la gente que todavía a estas alturas de la evolución se cuestiona el tema de la muerte, y más cuando están en el mundo de la espiritualidad, que conozco unos cuantos, francamente, digo, no sé qué hemos aprendido con la doctrina secreta, ni con fuego cósmico, ni con tantos y tantos libros. Porque cuando uno está más seguro, la muerte de algún ser querido le viene de forma inesperada. ¿Y por qué a mí? Bueno, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a ti no? Porque estás más preparado, ¿o no? La prueba. A ver. La prueba. ¿Continúo? Dice, como ustedes sabrán seguramente, sigue diciendo Vicente, si están introducidos de alguna manera dentro de la ciencia del Raja Yoga, la meditación, como la ve el gran Patanjali, consta de dos amplias vertientes, por las que son canalizadas todas las energías mentales. A la primera la llama reflexiva o inductiva, y el desarrollo de la misma se trabaja sobre lo que él denomina pensamiento simiente, que es la meditación de los occidentales. Acordaos que cuando hemos estudiado el Bhagavad Gita en grupos de estudio, el Oriente es el aspecto contemplativo. Sin embargo, en Occidente, a través de la reflexión, se alcanza el punto contemplativo. ¿Sí? El pensamiento simiente constituye el aspecto objetivo de la meditación. A la segunda variante o vertiente se la denomina contemplativa o intuitiva, y sugiere en relación con la misma que la mente deje de trabajar con el pensamiento simiente y trate de profundizar sola y sin apoyo objetivo o concreto dentro de las infinitas y desconocidas áreas del ser. ¿Con cuál de las dos meditaciones os quedáis? A ver, después hablará de algo más, ¿Con cuál? Aquí con Raja Yoga, ¿qué es lo que hacemos? La de pensamiento semilla, ¿no? El seed thought. ¿Sí? Bien. Y cuando uno coge un objeto y se lo queda fijamente mirando, y deja que el alma hable, ¿qué sería? La contemplativa, ¿no? Bien. ¿Cuál de las dos ofrece mejor resultado? Si tenéis experiencia, si no, igual la pregunta es una falacia, Depende del momento del día. Igual la pregunta que os hago es falsa, va con malas intenciones. Es que una es continuación de la otra, ¿no? Una es, y sugiere en relación con la misma que la mente deje de trabajar con el pensamiento simiente y trate de profundizar sola y sin apoyo objetivo o concreto alguno dentro de las infinitas y desconocidas áreas del ser. La pregunta que nos podemos formular es la siguiente: el pensamiento simiente sobre un tema, por ejemplo, reflexionar que a mí mi experiencia que me sucedió hace años, el conocimiento está estructurado en la conciencia, las hojas del Jardín de Moria, creo que el volumen 1. A mí eso la verdad me dio, fue un revulsivo. El conocimiento está estructurado en la conciencia. Como pensamiento simiente, ¿qué os sugiere a primera vista? Que el pensamiento está estructurado en la conciencia, va. La mente concreta. ¿En la conciencia es la mente concreta? Cuando está concentrado en la lista de la compra. La lista de la compra, bien. Entonces, el pensamiento, vuelvo a repetirlo, está estructurado en la conciencia. ¿Qué pensamiento es este? El abstracto. El abstracto, el concreto. ¿Uno genera continuamente pensamientos abstractos? Si son abstractos, ¿tienen forma? ¿No la tienen? La lista de la compra tiene una forma concreta. Es continuo, corriente continua, y el otro es corriente alterna. Bueno, entonces, ¿qué experiencia tenéis con el pensamiento concreto por última vez? ¿Habéis conseguido desentrañar algo? ¿Habéis conseguido realizar un cambio, una reorientación siguiendo un pensamiento simiente? ¿Lo habéis conseguido? ¿Sí? Ir al supermercado con el carrito de la compra. Pero eso no es demasiado concreto, eso no está por bajo del umbral de la conciencia, hermano. Sí, pero tienes que ir meditando las 24 horas del día. ¿De que vais a hacer la compra? No, de que tienes que llevar la lista de la compra para poder ponerte en el pensamiento abstracto. Si bien, y entonces una pregunta.
Y si utilizaras el pensamiento simiente en la meditación durante 10 minutos, ¿tú crees después de un tiempo que necesitarías llevar la lista de la compra al supermercado o ya sabrías lo que te falta? O recorrerías los estantes, te fijarías esto y ya está. Yo me hago la lista de la compra para no tener que pensar en lo que tengo que comprar. ¿Pero piensas o deseas? Las dos cosas van juntas. Las dos cosas van juntas. Claro, una cosa sin la otra. Pero el paso de pensamiento simiente al otro se realiza sin darte cuenta. Claro, eso es lo que quería escuchar. Lo que pasa es que hay dos métodos. En Oriente sí que es verdad, escoger un objeto y mirarlo profundamente y hacerse preguntas sobre ese objeto. Por ejemplo, cuando uno tiene más práctica, y eso es una meditación que a veces da características muy pasivas de personalidad, muy aceptación del karma de manera neutra, de manera que no es neutra en el fondo, que es se apaciguan las reacciones porque uno cree que es más espiritual, pero no es un verdadero método para los occidentales. Eso fue básico y es muy bueno y muy positivo para los orientales. Hoy ya no lo es tampoco, porque ellos han cogido mucho del tercer rayo y tienen una vida muy dinámica. Ya no valen aquellas horas de meditación con los asanas, eso ya no vale. No vale, es así de claro. No, porque las energías te acaban cortocircuitando. Por lo tanto, no toquemos eso porque eso ya fue para nosotros. Entonces, contemplativa o intuitiva. A ver, os hablo por mi propia experiencia. El pensamiento simiente a este estudiante le ha ayudado una barbaridad. Pero también tiene que reconocer este estudiante que el pensamiento simiente, cuando se trabaja durante un tiempo, la mente queda en estado contemplativo y por lo tanto lo que hay es la intuición. Vamos a ver lo que nos dice, porque las dos líneas esotéricas espirituales, lo que es la mística parte de la contemplación o de la supuesta contemplación, pero son muy pocos los que siguen esa línea que realmente pueden reportar de manera intelectual de forma correcta. Casos como Ramana Maharshi, como los místicos españoles y muchos más que hay, son la excepción, Generalmente la línea mística, con creer ya tengo bastante. Luego sí que hay exponentes muy poderosos en todo el mundo, muy poderosos. Y en el fondo son mentales, Lo que sucede es que su carcasa es emocional, devocional. A ver, ¿cómo distinguiríais la energía del sexto rayo con Sagitario? ¿Mental o acuosa? Mental. Es fuego. Aparentemente es fuego, siempre y cuando ese fuego esté despierto y se manifieste, ¿no? Es un sexto rayo, Por lo tanto, si el ideal no se pone en práctica, no se convierte en una meta de conciencia, ¿en qué se ha convertido? En una emoción más, en un deseo. ¿Lo vemos un poquito? ¿Sí? Continúo leyendo. Y sugiere en relación con la misma que la mente no deje de trabajar con el pensamiento simiente y trate de profundizar sola y sin apoyo objetivo o concreto alguno dentro de las infinitas y desconocidas áreas del ser. Dice, la primera actividad crea aquel puente, la del pensamiento simiente, de luz que en términos esotéricos llamamos Antahkarana, siendo la misión de este puente, el puente arcoíris, puente de luz, enlazar la mente inferior, intelectual o concreta, con la mente superior o abstracta. Dice, la actividad contemplativa empieza a actuar en el preciso momento en que la mente concreta ha llegado a un punto dentro de sus cavilaciones o reflexiones a partir del cual el pensador, el alma, ya no puede seguir adelante con el trabajo de construcción del puente. ¿Sí? Sobreviene entonces un periodo de soledad y de aparente descanso de la mente, no por falta de valores esenciales, nos sigue diciendo Vicente, sino porque se enfrenta un nuevo estado de conciencia totalmente desconocido, lleno de dudas y de interrogantes. Y ese es el estado de conciencia de contemplativa, eso es el Agni Yoga. En fondo, el Agni Yoga, yo aquí conocí gente cuando entré, que el tema del Agni Yoga, habéis tomado una escuela esotérica, señor mío. La razón de ser del Raja Yoga es que se despierte la conciencia intuitiva. A mí me extrañó que aquí algunos hablaban del tema, pero yo después descubrí que la base del Hatha Yoga, del Bhakti Yoga y de lo que es el estudio y la meditación no la tenían. Habían copiado algo de Vicente, pero desconocer eso es básico, fundamental, indica que tú no has hecho el trabajo interno.
porque si lo hubieras hecho entenderías que hay que pasar por esa etapa para llegar a la otra. Otra cosa es advertir al estudiante de que no dedique demasiado tiempo a eso y no se quede encasillado en esas prácticas, sino que deje volar el alma, la conciencia, para alcanzar el punto contemplativo, que eso sí que tenemos la obligación de hacerlo, de remarcarlo, pero no quedarnos embobados en una realidad de conciencia que no somos capaces de manifestar. La Agni Yoga es Agni Yoga en tanto y en cuanto sus seguidores, o si aquel que llegue a convertirse, que quiera aspirar a ser un taumaturgo, debe expresar el arquetipo que está vivenciando, si no, no es Agni Yoga eso. Lo sigo, dice, sobrevino entonces un periodo de soledad y de aparente descanso de la mente. La mente no funciona. Una de las cualidades que se detectan en la meditación es que la mente está en paz. Se nota un frescor dentro del cerebro, del cráneo, increíble. ¿Qué significa? Pues que no fricciona ni la energía emocional, ni la físico-teórica, ni la manásica. Nada. ¿Necesito saber algo? Lo sabré, ¿verdad? ¿O no? Confianza interna. ¿Por qué? Porque soy yo quien dirige la operación. Uno mismo. ¿Entendemos? Aquí está. Sino porque se enfrenta un nuevo estado de conciencia totalmente desconocido, lleno de dudas y de interrogantes. Continuamos. Dice, nos referimos extensamente a este estado en otras partes de esta introducción al Agni Yoga. No vamos a insistir, por tanto, sobre el mismo. Pero lo que sí debo exponer, sigue diciendo Vicente, es que en el misterioso silencio que recubre tal estado se está gestando dentro del alma una imperiosa e insoslayable exigencia que participa a la vez, y ahí se halla precisamente la base del misterio, del intensísimo fuego del propósito, que es realmente avasallador, y de una insospechable y suave ternura que brota místicamente del corazón. Intensísimo fuego del propósito, que es realmente avasallador. Vamos, la precipitación energética es tremenda, ¿no? Eso es la irradiación, ¿o no? Y de una insospechable y suave ternura que brota místicamente del corazón. Una de las primeras cosas que se pueden asociar al despertar de la energía del corazón, de la energía búdica, es tener una visión de la vida, no de una carcajada frívola, sino de un matiz que solamente el contacto con el alma puede manifestar. Es decir, es un equilibrio, una belleza, una armonía, una irradiación que resquebraja cualquier duda y que convierte todo lo oscuro, pesado y negativo en términos más de personalidad en algo que es capaz de irradiar luz, amor y voluntad al bien. Olvidaos de la luz si no va unida al amor y la voluntad al bien. Y es más, os pido que de ahora en adelante os olvidéis de la luz y del amor y solamente recurráis a lo que es la voluntad al bien, que es el amor en el plano físico, pero no el amor que conocemos, el amor de voluntad al bien, la energía búdica por excelencia. El fuego, bien. Intensísimo fuego del propósito. Otra frase más para relacionar. Intensísimo fuego del propósito. Cada día hay que pensar en eso. Parece un testamento vital, ¿eh? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Continúo. Dice, fue precisamente en uno de tales momentos de elevada tensión creadora que me sentí impulsado a seguir adelante tratando de descubrir el gran secreto de síntesis. Y es así como empecé a practicar el Agni Yoga, el yoga de la nueva era. Oye, ¿ves cómo es el testamento del jefe? Oye, que yo lo hice, hazlo tú. Tú y tú, todos. Dice, este momento llegó, por tanto, sin que yo mismo me diese cuenta. La mente, a partir de ahí, empezó a borrar sus contornos y a ofrecerme una nueva imagen de sí misma, ya que, al ir difuminándose sus perspectivas, me sentí envuelto dentro de una espiral de energía que no era mental, sino que surgía raudamente del corazón. Bueno. Ay. Sin embargo, esta energía no demostraba aquella tierna mansedumbre tal como la habían cualificado los místicos del pasado. Me quito el sombrero, sino que surgía como un impulso irresistible de fuego que vivificaba de forma extraordinaria
todos mis centros etéricos y les dotaba de una energía especial que me inducía a vivir tremendamente despierto y apercibido, es decir, me daba cuenta de todo, hacia todo cuanto sucedía dentro y fuera de mí, pero sin que al parecer la mente interviniese en el proceso. ¿Cuántos habéis tenido este despertar? ¿Cuántos? Santi. En sueños. En sueños. Madre mía. ¿Cuántos habéis tenido este despertar? ¿Ninguno? ¿Ninguna? ¿No? Algo de suavidad. Qué mal instructor soy, ¿eh? Qué mal instructor soy, señor. Es maravilloso lo que nos dice, es su testamento, ¿eh? Es su forma de decir, oye, anímate, ¿eh? Anímate. Venga, continúo, la última ya, o la penúltima. Dice, ustedes dirán quizás que esto no es posible, habida cuenta que la mente es la que le permite al ser humano enfocar la atención hacia todos los hechos y acontecimientos que tienen lugar durante el curso de la existencia cotidiana. Ahora nos dice, nos advierte, yo les invitaría, sin embargo, a realizar la experiencia de dedicar una profunda y absoluta atención hacia algo, cosa o hecho realmente importante, y me dijesen luego dónde quedó la mente, ya que la intensidad de la atención fusionó el sujeto que observa con el objeto de la observación, y en el éxtasis de esta fusión la mente dejó de ser. Esto es lo que quiero ver. ¿Sí o no? ¿Lo habéis vivenciado esto en algún momento? Pues ya estamos tocando el Agni Yoga, caramba. Ya hemos tocado el Agni Yoga. Claro, dice, si realizan ustedes esta experiencia, y yo afirmo, nos insiste, que puede realizarse, serán conscientes de que la mente no interviene básicamente en el proceso de la atención, salvo que ustedes la inviten por efecto de alguna involuntaria distracción. Es el déjate llevar, pero de manera positiva, en lugar de hacia abajo, hacia lo que ya conocemos, hacia arriba, que desconocemos. Porque dejarnos llevar, la personalidad, ¿qué significa? Abandonarnos, ¿no? Dejar de lado la conciencia y meterme en las aguas cenagosas, ¿no? ¿O no? En el pasado. Aquí está, el puñetero pasado. Dice, la mente solo existe cuando pensamos. Cuando dejamos de pensar, ella desaparece, prácticamente deja de existir. Y en algunos seres humanos es la gran desconocida. ¿O no? No porque sean muy elevados, sino porque tienen conciencia ¿qué? De masa. Si tú manifiestas voluntad al bien, sentido de responsabilidad, que es lo único que se nos pide, tú estás vivenciando este proceso, aunque que desconozcas su nombre, ¿eh? Sentido de responsabilidad. He hablado varias veces en diferentes sitios sobre el sentido de responsabilidad. Entrad en internet y buscarlo, para no repetir. Si eso está, ya indica que hay un alma que ha tomado las riendas. Y si hay un alma que ha tomado las riendas de su vida, se manifiesta como tal, aunque no conozca ese nombre, significa que esto se está vivenciando ya. La mente se utiliza para lo que se necesita. Y cuando no hay que pensar en algo concreto, ¿qué está uno? Pues contemplando. ¿Qué contempla? Las musarañas no. La proyección que le viene de arriba, del búdico. Verdadero, falso, mentira, cierto, tengo que investigar, posibilidad, imposible. Dice, pero tal disolución, si podemos decirlo de alguna manera, solo será posible si la atención, que es voluntad y no una mera expresión mental, es muy activa y muy profunda. Explicándolo muy filosóficamente, podríamos asegurar que mediante el ejercicio de esta profunda y sostenida atención, el tiempo se va haciendo cada vez más corto y el espacio cada vez más extenso. El tiempo se va haciendo cada vez más corto y el espacio cada vez más extenso. Venga, apuntaos esto. El tiempo, la mente concreta se acorta y la abstracta se extiende. El espacio, la mente abstracta. El tiempo, la mente concreta. El espacio, la conciencia arquetípica, el alma, la mónada. El tiempo, la personalidad. Qué regalazo nos ha dado, ¿eh? 2 años, ¿eh? Lo que ha costado llegar a esto, señor. No me lo puedo ni creer. No me lo puedo ni creer. Lo cual equivale a decir que el tiempo operando sobre la mente crea las expresiones más o menos intelectuales, sobre las cuales ejercita sus actividades concretas el pensador individual.
Y sigue diciendo Vicente, pero que el espacio, cada vez más dilatado, va viniendo la mente en un océano de muy alejadas orillas, en donde se sumerge enteramente el pensador, cuyas actividades ya no tienen entonces carácter mental, sino que en las interioridades de aquel océano sin límites aprende la lección íntima de lo eterno, de lo cósmico. ¿Por qué dice que no tiene contornos? Porque nuestra mente concreta, ¿qué es? El mito de la caverna. Es el mito de la caverna, como bien Gloria apuntó una vez. Cuando uno está dentro de 4 paredes, en una celda, ¿por qué las celdas son de castigo? Porque es el mito de la caverna, es la conciencia humana dentro de los 4 puntos cardinales, los señores del karma. Cuando uno se da cuenta dónde está y ve la luz, los señores del karma están ahí, pero ya no interfieren de la misma manera, te dejan ser libre. ¿Por qué? Porque has pagado el tributo, que es reivindicar tu propio karma, solucionarlo, revertirlo, reconvenirlo y sobre todo ayudar a los demás a hacerlo. ¿Por qué en las cárceles se meten en una celda? ¿Por qué en la Edad Media se metía a la gente en una celda de castigo alejada de la luz? Porque es el mito de la caverna, es la cruz mutable, ¿o no? ¿Qué hicieron los nazis? Hicieron lo mismo, caray. ¿Por qué queréis que tenían ángulos de 90 grados los campos de concentración y los pabellones? ¿Y a quién se le ocurre hacer una pastilla de jabón de piedra? ¿Te acuerdas de ese tema? La pastilla de jabón que le daban era de piedra, a las que iban a la cámara de gas. Unas duchas, ¿no? ¿Te acordáis de aquello? Y de la alcachofa que emanaba un pensamiento negativo. El pensamiento negativo de todo ser humano, ¿hacia qué? Hacia la vida, hacia la manifestación divina, hacia todo aquello que no comprende. ¿Y por qué en lugar de una cosa suave, perfumada, se le dio un trozo de piedra en forma de pastilla de jabón? Porque la cualidad del vehículo emocional no respondía al propósito, no respondía ni a la cualidad del amor, ni de la bondad, ni de la belleza. Vaya día, ¿eh? Si la grabadora no ha grabado, no es culpa mía, ¿eh? ¿Hoy? ¿Os ha gustado? Sí, mucho. Pues se lo podéis agradecer a él, no a mí. ¿Nos quedamos en esta? Nos quedamos en esta. Esperad un momento que ahora os digo lo que falta. Ahí, mira. Faltan 11 diapositivas. No, 9 diapositivas quedan. 8. Bien, pero queda otra para clase por repetir. Bueno, una cosa, nos queda un momentito. Que la luz, el amor, el poder y la muerte cumplan el propósito de aquel que viene. Que así sea y que yo mismo cumpla con la parte que me corresponde. Que así sea.